Bueno, Miguel Rodríguez Arias está conmigo, gran documentalista, lo conocemos de tantos programas de televisión, documentales. ¿Quién no se acuerda de Las patas de la mentira, no? En los 90. 96 y 97. 96 y 90. ¿Cómo hay programas que marcan, eh? Tuvo 2 años nada más y todo el mundo seguramente lo recuerda. Bueno, eso es un orgullo. ¿No? Me imagino que sí. Y ahora un documental sobre un artista plástico como es Pérez Ellis, que murió hace unos años. Yo pensaba, Miguel, vos has hecho varios documentales sobre artistas o personas relacionadas con la cultura, ¿no es así? Yo hice 40 documentales. Wow, pero no todos de artistas, ¿no? No, pero de artistas hice unos cuantos. Hace poco hice Pujía, hice Pallarols, estoy haciendo uno de César Pelli, el gran arquitecto argentino. ¿Cómo no? Que vive afuera hace tantos años. Y bueno, y Pérez Ellis lo conocí en la década del 80, fines de la década del 80, a raíz de una característica que tenía su arte, que era que a él le gustaba que su arte estuviese incorporado a la vida cotidiana a través de distintos objetos, vajilla, blanco, para cama, sillones. Murales, construcción, intervino edificios en la ciudad, hay uno, ¿cómo se llama? Central Park, se llama el edificio, en Barracas está. Sí, en Barracas. Pintó el Central Park, que cuando se ve en la autopista que va para el sur, sobre la mano derecha se ve todo un edificio que hizo una intervención muy importante. Pero aparte el mural de Boca Juniors. El mural de Boca Juniors, el mural de la Universidad de Morón. Hizo algo también en la Universidad de Belgrano, ¿no? En la Universidad de Belgrano hizo un mural muy grande de acero y vidrio. Sí. Y bueno, a raíz de esta característica, yo en ese momento era publicista y tenía un cliente que es fabricante de pinturas, entonces se me ocurrió hacer envases de pintura con obras de Celis. Envases de pintura. Se lo propuse al cliente le encantó la idea, también le encantó a Celis, y a raíz de eso tuve la suerte de conocerlo. Y a partir de eso nos hicimos amigos rápidamente. Él tenía el don de relacionarse con la gente, la verdad que era muy grato. Eso fue una de las cosas que me fascinaron de entrada, ¿no? Además, otra cosa, probablemente por este don, pero era un artista muy popular. Era muy conocido Pérez Ellis, por ahí más que lo que comúnmente son conocidos los artistas plásticos. Bueno, ¿no? hay anécdotas. Yo en una época hacía la prueba, me subí a un taxi y decía, ¿usted a qué artista plástico conoce? ¿A qué pintor conoce? Y te decían Pérez Ellis. Lo más posible era que dijeran Pérez Ellis. Capaz que hoy dicen Minujín, ¿no? En ese momento era Pérez Ellis. En ese momento era Pérez Ellis. Claro. Bueno, él salía en programas de televisión muy populares. Se ve en el video este que hizo Miguel, en notas con Nicolás Repeto, con Maradona, cuando Maradona tenía ese programa de televisión que tuvo en una época, qué sé yo. Bueno, con Nico Repeto se ganó un auto. Se ganó, eso lo vi, está en la película. Esta película, ahora ya se levantó, pero hubo una muestra grande ahora en el Museo de Bellas Artes sobre Pérez Ellis y creo que ahí se dio, ¿no? Cuando terminó la muestra, al día siguiente se dio la muestra en la nueva sala que hay de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una sala muy linda, nueva, que se estrenó este año. Sí, cómo no. Y ahí dimos la película. ¿Y se da en algún otro lado? ¿Se puede ver? Se va a seguir dando, se va a dar en la Alianza Francesa, la vamos a dar también en los lugares a donde yo iba. Él me llamaba, él llegaba a Argentina, él vivió muchos años afuera. Es más conocido afuera, su obra es más conocida afuera, no él, pero su obra es más conocida afuera que acá. Entonces él llegaba a Argentina y me llamaba por teléfono y me decía, voy al Yuna a dar una charla, ¿querés venir a filmar? O voy a hacer una comida en casa. Entonces yo iba y me sumaba a la mesa, pero llevaba una cámara y filmaba. Filmabas. Y durante 11 años filmamos este documental. Claro, porque aparece él también, da testimonios, cuenta su vida. A los 29 minutos aparece él y hay un subtítulo que dice autobiografía, porque es él el que habla, ¿no? Sí, de su obra. Él mismo cuenta. Y otra cosa que también producía mucha admiración es el rigor que tenía para trabajar, ¿no? Porque él se levantaba a las 7, 8 de la mañana y pintaba hasta mediodía, hasta las 2 de la tarde. Él decía que conocía bohemios muy simpáticos, pero que no podían tener obra porque no tenían el rigor para hacerla, ¿no? Claro, levantarse todos los días y trabajar. Y un día le pregunté, ¿pero cómo haces para estar exponiendo en Miami, en Nueva York, en Caracas? Porque vivió en Caracas un tiempo también, ¿no? Y él me decía, hay que tener obra. Claro, eso es muy fácil, no hay que tener obra. Para tener obra hay que hacerla. Hay que hacerlo, ¿no? Él decía que el artista era aquel que podía superar todos los obstáculos que había entre él y su obra, ¿no? Y él, que empezó como estudiando dibujo por correspondencia, que también es una cosa que se cuenta en la película. Ahí lo cuenta, tiene una infancia muy humilde, pero bueno, me enteré de todo esto viendo la película.
una maestra le dice a la mamá, hágalo estudiar dibujo a este chico, le vio por suerte. Y otro maestro le tiró los dibujos que tenía, y otro se los mientras tiró. él dibujaba, se los tiró por la ventana. Entonces él reflexiona acerca de quién es el que más por ahí lo estimula a uno, si el que lo ayuda o el que lo ataca. Creo que el que lo ayuda. Siempre es mejor que te ayuden a que te ataquen. Imagínate para un chico que le rompan los dibujos y se los tiran, ¿no es cierto? Terror. Es de terror. Bueno, pero él hacía ese tipo de reflexiones y la verdad que yo, en esa amistad que mantuvimos hasta que falleció, aprendí muchas cosas de él. Y eso siempre es lindo, ¿no? Porque con los amigos uno aprende. Por supuesto. También los amigos aprenden de uno. Es que yo supongo que no podés hacer un trabajo así, que comercialmente no creo que sea ningún negocio, si no sentís una verdadera afecto y admiración por la persona que estás retratando, interés. Un día me dice una cosa que me sorprendió muchísimo. Me dice, pero a vos te interesa lo que me preguntás. Claro. Lo cual me dio la idea de que había mucha gente que por ahí iba con un compromiso, con una cámara para preguntarle cosas que en realidad no le interesaban. Ni sabía de qué. Yo quería saber, por ejemplo, cuándo había hecho el curso de dibujo por correspondencia. Claro. Entonces, en medio de la entrevista le preguntaba, ¿y qué edad tenías? ¿Y qué edad tenía? 15 años. 15 años, claro. Él vivió mucho afuera y una cosa, en distintos países, vivió en Uruguay, estuvo en Perú, en Machu Picchu, después en Venezuela, en Nueva York, en París, en Miami. Y lo que vos marcás mucho, Miguel, en tu documental, es cómo él toma de cada una de estas ciudades o lugares en los cuales está instalado, toma elementos que después van a su obra, ¿no? Y haces un paralelismo bastante marcado entre las ciudades en las que va viviendo y lo que va produciendo en cada uno de esos momentos. Es muy notable la influencia. Porque obviamente que para todos los artistas tiene una influencia el lugar donde que eligen vivir, ¿no? Pero para él tenía una gran influencia, es decir, era como que marcaba una etapa, terminaba una etapa cuando se mudaba de París a Nueva York, que esa fue la secuencia, ¿no? Es decir, primero Uruguay, después Perú, después Caracas, Venezuela, después París, Nueva York y Miami. Siempre viniendo acá, ¿no? Y haciendo exposiciones acá. ¿Y vos decís que es más conocida su obra afuera que acá? Es muy conocida su obra afuera. Hay obra de él en museos de todo el mundo. Él va cambiando, tiene etapas muy diferentes, eso se ve mucho en el documental. No está atado a una determinada, ni siquiera a una técnica, ¿no? Va modificando. Pero ¿no te da la impresión de que acá no se conoce toda la obra que se ve en el documental? Y que hay muchas sí, hay cosas. mucha obra que yo, la verdad que la obra de Walt Whitman, por ejemplo, la última etapa que hizo los retratos. Hay retratos de Borges, de Cortázar, de Freud. De Freud, de Einstein también, ¿no? Sí. Se ve que personas que él admiraba y quería retratar. También había un mundo del arte que lo miraba de lejos. Y otra gente que lo apoyaba mucho, como Rafael Esquirru, ¿no? Aparece Rafael Esquirru en la película, el crítico Rafael Esquirru, que apoyó muchísimo a Pérez Celis. Porque no hay una opinión unánime sobre la obra de Pérez Celis. Es bastante controvertido, ¿no es cierto? Sí. Hay gente que le gusta y otra Había que gente no. que no lo quería. Bueno, él también por ahí era medio provocativo porque hay una obra que se llama Autorretrato para observar al jurado. Sí, eso está también en el primer plano con los ojos. Se había presentado a un concurso y la mandó al concurso y mandó una obra que mira al jurado. Y la tituló así, así que no iba a ganar. Porque él descreía bastante de los concursos. Pero tenía mucha suerte, ¿no? Eso lo cuenta también Esquirru. Dice que una vez estaban en París, había una muestra de Pérez Celis chiquitita, y había otra muestra muy grande donde estaban los directores de cultura de los países más importantes del mundo, de Alemania, Francia, Estados Unidos. Entonces, bueno, estaba Esquirru, y Esquirru le dice a los directores de cultura de esos países, le dice, che, acá hay una muestra de un amigo mío que se llama Pérez Celis, ¿no quieren venir a verla? Y fueron todos para allá. Imagínate que después los directores de cultura lo invitaron a hacer muestras en cada uno de sus países. Eso es suerte. Eso es suerte. Eso es mucha suerte. Aprovecho que estás acá y te pregunto, Las Patas de la Mentira fue el primer programa, que yo sepa, por lo menos de la televisión argentina, que empieza a usar el archivo, ¿no es cierto? Mirá, nosotros empezamos en el año 83 a grabar. Sí. Con el retorno de la democracia y con la aparición de las caseteras, de esas caseteras antiguas que, bueno... ¿Cómo no? Grabamos del 83 al 90. En el 90 seguimos grabando, ¿no? Pero digamos que en el 90 fue un hito porque yo dije, bueno, tengo que armar algo con esto. Teníamos la frase famosa de Vittel donde decía que entre la liberación y la dependencia
el justicialismo iba a votar por la dependencia, el retorno de la democracia. Son los fallidos, ¿no? Y después la otra frase que teníamos es aquella famosa frase de Barrio Nuevo que dijo: tenemos que tratar de no robar por lo menos por 2 años para sacar este país adelante. Si uno piensa en el programa Las Patas de la Mentira, se acuerda. Yo por lo menos me acuerdo de esa frase. Ahí saltó, ¿no? Bueno, en el año 90 armo un video de 19 minutos y empiezo a llamar periodistas para que lo vean. El primer programa que lo presenté fue en un programa que tenía Mónica Gutiérrez en Cablevisión, que se llamaba Los Unos y los Otros. Lo recuerdo, ¿cómo no? Yo estuve también en ese programa. A partir de ese programa, bueno, empezaron a salir notas en los diarios. Un día me llama La Nata, página 12, en su brillo máximo. Me llama La Nata y me dice: no, qué bueno trabajo, yo voy a publicar una nota en la contratapa. Si no tenés inconveniente, publico la frase de Barrio Nuevo y la frase de Beatle. Yo le dije: no tengo ningún inconveniente. Y además te ofrezco estrenarlo en un cine. Así que bueno, salió en el diario, lo estrenamos en el cine. Después me invitó Fernando Bravo a un programa que tenía en Canal 9, a Cara Limpia. Había un panel de 20 personas. Y ahí se presentó. Y bueno, y Fernando se sentía con la necesidad de decir que no había ninguna manipulación, que efectivamente era mostrar lo que... la gente había dicho las cosas que se veían ahí. Y vos sos psicólogo además, ¿no? yo soy psicólogo, claro. Sí. Y fui psicoanalista un par de años. Y después me dediqué a los medios de comunicación, al discurso. Ahí empiezan los programas con archivo. Ese fue el primero que yo sepa. Eso lo hicimos nosotros en el 90, que tuvo muchísima difusión. Mucha. Tomás Eloy Martínez dio una conferencia en la Universidad de Columbia y dijo que era un nuevo género periodístico que se hacía a partir de lo que uno grababa de la televisión. Claro. Y después lo devolvía al medio, resignificado en realidad, porque en el contexto... Por supuesto. Se pierde el sentido. Porque esa frase le había dicho Barrio Nuevo en un programa de televisión y había pasado de largo. Claro. Recién la gente se daba cuenta del sentido de lo que había dicho cuando uno la ponía editada, ¿no? Por supuesto. Y en el 94 sale el programa de Portal, PNP, en este canal. Claro, perdona nuestros pecados. Sí, exactamente. Sí. Es decir, que nosotros salimos con formato video. ¿En este canal fue? En este canal, sí. Después estuvo en el 9, estuvo en Telefe, estuvo en Canal 13. Estuvo muchos años. Circuló por todos los canales. Sí. Y recién en el 99 sale TBR. Claro, televisión registrada. Pero era el mismo concepto. Era trabajar con archivos levantados de la televisión. PNP con otro sentido, porque lo hacía con un sentido más humorístico. Y el otro de televisión registrada en un sentido más político. Claro. Y nosotros con un sentido más objetivo, porque a nosotros no nos interesaba quién era el que dijera la barbaridad, si era de izquierda, de derecha, de centro, sindicalista, periodista, lo que fuera. Nosotros lo que buscábamos era un trabajo ácido, ¿no? Como se dice en investigación de mercado. Claro, pero no político exactamente. Si No, saltaba, no saltaba. No viniera del lado que viniera. Pero bueno, después salimos al aire a fin del 95, 96 y 97. Con Lalo Mir, ¿no? Con Lalo Mir. Y en ese momento, en la época de Menem, el discurso, la verdad que era un discurso muy sorprendente porque por las cosas que se decían, era la época de la frivolización de la política, del doble discurso. Y lo más grosero eran los discursos donde se hablaba de corrupción en primera persona, como este de Barrio Nuevo. Y tantos otros. 96 y 97, y en el 97, bueno, ¿qué pasó? Volamos del aire. Volaron. Junto con Día D. El de La Nata. Claro. Porque picaba. Picaban tanto las denuncias de corrupción. En el canal decían, bueno, por un lado están las denuncias de corrupción y por otro lado están los discursos. Era La Nata y Lalo. Y picaban las denuncias de corrupción, pero más picaban los discursos porque las denuncias de corrupción, bueno, uno podía decir, están en manos de la justicia. Acá pero se mostraba directamente. Era incontrastable, estaba ahí. ¿Volverías a la tele? Sí, quiero volver. ¿Querés volver? Quiero volver. Bueno. Espero volver. Esperás volver. A pesar de que es más difícil ahora que antes, pero bueno, tengo formatos, 2 formatos tengo. ¿Seguís teniendo un archivo? Sí, tengo el archivo actualizado. Actualizado. Tenemos 50.000 horas. 50.000 horas grabadas. Hiperclasificadas. Bueno, eso tiene un valor de por sí, ¿no? Sí, sobre todo el archivo vale por la clasificación. Es decir, porque uno puede encontrar lo que quiere rápidamente. Claro, claro. Te piden algo del 97 o te piden algo del 2003. Ahí salta, ahí está. La historia argentina. Que se cuenta en la televisión también. Dios mío, las cosas que veremos en el próximo programa. Y no solamente se cuenta, sino que la televisión influye también sobre la realidad. Y por supuesto. Por supuesto. Me tengo que ir al corte. Todas estas notas del día de hoy yo podría haber seguido, pero acá tengo un asistente que me marca, que no te cuenta. Gracias, Miguel, por haber venido.
Me pareció muy interesante todo esto. Y acuérdese, está el video de Pérez Celis. En algún momento, si lo ve anunciado por algún lado, vale la pena. Acuérdese de lo que hemos charlado hoy acá. Enseguida volvemos, no se vayan.